Muy buenas tardes a todas las personas asistentes. Les agradecemos la espera. Vamos a dar inicio con esta asistencia técnica. Tal como se les había, digamos, señalado en el oficio de convocatoria, el motivo de esta asistencia técnica es poder abordar algunos aspectos esenciales de la recientemente norma técnica 067-2024 Minedu, que se ha aprobado ahora el 13 de febrero y que justamente dicta disposiciones para la prevención, atención, seguimiento y sanción del hostigamiento sexual en los centros de educación técnico-productiva, en los institutos y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y artística públicos y privados. Entonces, el día de hoy la asistencia técnica va a estar a cargo de 3 especialistas de la DICERPA. Quien les habla, Jesús Arismendi López. Tenemos también al especialista legal Antonio García Lizana y a la especialista legal Seleni Abanto Rojas. Y cada uno de nosotros va a abordar diferentes temáticas de esta asistencia técnica. Así que bien, vamos a comenzar. Si es que estamos refiriéndonos a disposiciones sobre, ¿no?, la regulación, la sanción del hostigamiento sexual, es importante que cada uno de nosotros tengamos un marco general de cuál es la normativa bajo la cual se enmarca esta norma técnica. A saber, ya en el año 2003 se aprueba la ley 27942, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. En el año 2019 es que se aprueba mediante Decreto Supremo 014-2019 MIME el reglamento de esta ley, ¿no? Y obviamente este reglamento trata de desarrollar algunos aspectos generales, específicos para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual. En el año 2021 se realiza una modificatoria de este reglamento en donde se incorporan algunos aspectos sobre la presentación de denuncias por medios electrónicos, sobre las nuevas obligaciones a los empleadores ante la recepción de las denuncias, así como también algunos aspectos vinculados al funcionamiento del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Y es bajo este marco normativo que el Ministerio de Educación, por la disposición también estipulada en la Ley de Prevención del Hostigamiento, que elabora y aprueba la norma técnica que nos convoca el día de hoy, con la finalidad, tal como señala su denominación, de establecer justamente estas disposiciones para regular, prevenir y atender el hostigamiento sexual. Pero si nosotros el día de hoy vamos a hablar de hostigamiento sexual, es necesario que tengamos claros algunos conceptos básicos vinculados al hostigamiento. ¿Qué es el hostigamiento? ¿Cómo se configura? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tipo de conductas vamos a considerarlas hostigamiento sexual y cuáles no? Entonces, en ese sentido, veamos primero qué es el hostigamiento sexual. Para poder definirlo, tenemos primero que colocarlo como parte de uno de estos tipos de violencia. Nosotros vamos a tener 4 tipos de violencia. Tenemos la violencia física, que quizás es la más, la que se puede observar porque te deja lesiones corporales, ¿no? Y tal como su nombre lo señala, genera, una persona asume una conducta que genera daño a la integridad corporal de otra a través de golpes, por ejemplo. También podría darse violencia física si es que se atenta en contra de la salud de otra persona. Tenemos un segundo tipo de violencia, que es la psicológica. En este tipo de violencia vamos a tener a una persona que asume conductas para controlar la voluntad de otra. Trata de controlar su voluntad, trata de avergonzar a esa persona, trata de humillarla, trata de aislarla, ¿no? Aislarla de las personas más cercanas, de las personas más queridas, trata de aislarla. Y obviamente el aislamiento lo que busca es seguir manteniendo el control sobre esa persona. Tú la aíslas, tienes a esa persona sola, es más fácil de controlar, más fácil de manipular. Y este tipo de violencia psicológica puede generar, obviamente, algunos daños psíquicos, emocionales, psicológicos.
También tenemos la violencia económica o patrimonial. Este tipo de violencia es cuando una persona controla los patrimonios, los ingresos, el salario de otra, aprovechándose en muchas oportunidades de, ya sea de su fuerza, ya sea de su poder u otros elementos, pero finalmente hay una persona que controla los bienes, el patrimonio y los ingresos de alguien más. Y con esto, claro está limitando el accionar de esta persona. Entonces, y tenemos también la violencia sexual, que como su mismo nombre señala, tiene que ver con conductas, con acciones de naturaleza sexual que se van a cometer contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción. Aquí hago la aclaración. La violencia sexual, señores y señoras, incluye también actos que no necesariamente involucran penetración o contacto físico. A veces se cree que la violencia sexual solamente tiene que ver con tocamientos, con contacto físico, con penetración, y no es así. Aun cuando uno no tiene contacto físico, aun cuando no hay penetración, también se puede dar violencia sexual. Y es justamente dentro de este tipo de violencia en donde se encuentra el hostigamiento sexual del que estamos hablando. Entonces, el hostigamiento sexual lo vamos a definir como una conducta de naturaleza sexual o sexista no deseada por la persona contra la cual se dirige. Cuando alguien está sufriendo de hostigamiento sexual, se genera pues un ambiente bastante incómodo, bastante hostil, bastante humillante, bastante intimidatorio, y es un ambiente que dificulta la realización normal de las actividades, ya sean académicas, ya sean laborales, porque finalmente la persona que es hostigada se ve inmersa en este, ¿no? En este ambiente de hostilidad, de humillación, de ofensa, de intimidación. Ahora, nosotros en esta definición hemos querido resaltar tres ideas, tres componentes básicos que nos van a hacer entender el hostigamiento sexual. Hostigamiento sexual, primera idea, conducta de naturaleza sexual. Segunda idea, tenemos que el hostigamiento sexual es una conducta sexista. Y el tercer elemento, hay hostigamiento sexual cuando se presenta una conducta no deseada. Entonces, esos tres elementos son clave. Vamos a ver cada uno de ellos para poder entenderlos mejor. Comencemos por la conducta sexista. Creo que cada una de las personas que está aquí presente sabe que en nuestra sociedad todavía persisten estos estereotipos de género, es decir, persisten ideas de qué es lo que una mujer debe de hacer o cómo debe ser o cómo debe comportarse por el hecho de ser mujer. Del mismo modo, existen ideas todavía en nuestra sociedad de cómo debería de ser un hombre, de cómo debe de actuar un hombre o qué cosas debería de hacer un hombre porque es hombre. Bien, entonces, cuando hablamos de conducta sexista, es cuando las personas reforzamos esos estereotipos de género basados en el sexo. Cuando hacemos ese reforzamiento de estereotipos, estamos asumiendo una conducta sexista. Lo pongo en un ejemplo para que quede más claro. Si, por ejemplo, en la dependencia donde trabajo o en una institución educativa, normalmente, el maestro, la persona que lidera, le encarga a las mujeres que limpien, ¿no? Aludiendo que las mujeres limpian mejor porque son mujeres y todo el tiempo las manda a limpiar, está asumiendo una conducta sexista, porque las está mandando a limpiar bajo la idea de que las mujeres limpian mejor. Ese es su rol. Esa es una idea sexista y por lo tanto una conducta sexista. O con los varones. Puede ocurrir lo mismo en las dependencias, en las instituciones, se le manda a los varones a cargar siempre las cosas pesadas, porque como son varones, entonces son los de la fuerza. Estamos reforzando una idea estereotipada. Entonces, ese reforzamiento de estereotipos están dentro de lo que llamamos una conducta sexista.
Y claro, este tipo de conductas sexistas por lo general buscan hacer diferencias entre hombres y mujeres, diferenciar los roles, diferenciar los espacios y muchas de estas veces suponen una subordinación de un sexo respecto al otro y eso es lo que se quiere evitar. Entonces aquí estamos hablando de una conducta sexista. Tenemos el segundo elemento, habíamos mencionado la conducta de naturaleza sexual. Pueden ser a través de comentarios, a través de insinuaciones que hacen las personas, ¿no? Con este contenido sexual. Pueden ser miradas, no solamente es tocar, también hay miradas obscenas, miradas lascivas, que también forman parte de estas conductas de hostigamiento. El que te expongan a material pornográfico o el que te expongan a material de contenido sexual es hostigamiento también. Los roces, los tocamientos, esos acercamientos corporales, ¿no? Que pueden generar incomodidad en la otra persona. Algunas proposiciones de contenido sexual, exigencias sexuales, en fin. Hasta el contacto virtual. O sea, no solamente uno hostiga de manera presencial, sino que también se puede dar de manera virtual, a través de mensajitos, a través de chats, a través de fotos, a través de insinuaciones, a través de audios, a través de correos. El contacto virtual también, donde se asumen este tipo de conductas o mensajes con contenido sexual, forman parte también del hostigamiento. Bien, y es obviamente una conducta totalmente sancionable. Entonces, me detengo brevemente aquí para hacer un énfasis. Si bien nosotros le damos el nombre de hostigamiento sexual, es importante que consideremos que el hostigamiento sexual no solamente comprende actos de naturaleza sexual, como acabamos de ver, también comprende aquellas conductas de naturaleza sexista, las que refuerzan los estereotipos. Bien, ahora tenemos el tercer elemento que mencionaba, la conducta no deseada, y este es un punto clave. Cuando una conducta es no deseada, ahí tienes el indicador para determinar que es una conducta sancionable. Una conducta no deseada es porque la persona no te está dando el consentimiento. Y si no tienes el consentimiento de la otra persona, es una conducta no deseada. Ahora, muchos de pronto se preguntan, ok, ¿cómo determino si me están dando o no el consentimiento de una conducta? Bueno, yo he traído aquí 3 características del consentimiento para saber identificarlo. En primer lugar, el consentimiento se da de manera libre. La persona consiente una conducta de manera libre. Si es que esa persona acepta una conducta porque le están amenazando, porque le están forzando, porque le están intimidando, entonces no es una conducta deseada, porque no hay consentimiento libre, es una conducta no deseada. Alguien que, por ejemplo, está forzando a otra persona para que acepte sus caricias, para que acepte sus tocamientos. No hay una conducta deseada porque le está forzando. No hay una expresión libre de la voluntad de la otra persona. Entonces, así ahí tenemos una primera característica para identificar cuándo hay un no consentimiento. Por otro lado, el consentimiento es reversible. Es decir, una persona puede primero consentir, aceptar una conducta de parte de otra, pero luego cambiar de opinión y decir no. Vamos a suponer que 2 personas estén sosteniendo, digamos, algunas conductas cariñosas, estén tocándose, estén besándose, y al principio las 2 personas estuvieron de acuerdo en acariciarse, en besarse, en intercambiar, ¿no? Caricias, gestos. Pero en algún momento de ese proceso, una de estas personas decide ya no continuar porque se empezó a sentir incómoda y decide ya no continuar y dice no, basta. O aleja a la otra persona con la mano, con el cuerpo, con el gesto. La otra persona tiene la obligación de respetar ese no, porque están diciendo no, detente. Si la otra persona no respeta ese no y continúa,
entonces está asumiendo una conducta que ya no es deseada y por lo tanto estamos hablando de hostigamiento sexual. Mencionamos esto porque ocurre muy frecuentemente, ¿no? Y se escuchan testimonios de personas que hostigan, señalar, no, pero si al principio quería. Sí, pues probablemente al inicio la persona estaba aceptando, pero luego cambió de opinión y el consentimiento es reversible. Por lo tanto, si te dijo no, tuviste que respetar ese no y detenerlo. ¿Bien? Y en tercer lugar, tenemos el que el consentimiento es informado. Todas las personas consentimos una conducta siempre y cuando la conozcamos. No podemos consentir aquello que no conocemos. Me explico mejor a través de un ejemplo. ¿No? Este ejemplo es muy descriptivo. Imaginemos que un maestro invita a un estudiante a tomar un café. Dice, bueno, vamos a tomar un café. Ahí le está informando que van a tomar un café. Van al café. Y en medio de digamos, de ese momento de tomar café, el maestro empieza a querer acariciar las piernas del estudiante. O de pronto quiere acercarse o le empieza a hacer proposiciones sexuales. Y el estudiante obviamente se va a sentir incómoda. Ahí tenemos un claro ejemplo de una conducta no deseada y por lo tanto de hostigamiento. Ahora, cualquiera, porque se escucha mucho esto, no, pero sí ella aceptó. Ah, pero ¿qué aceptó? Ahí vamos con la conducta informada. Aceptó ir a tomar un café. Eso es lo que se le informó, que iba a tomar un café. En ningún momento se le informó, mira, vamos a tomar un café, pero también para acariciarte o también para tener contacto sexual. Nadie informó esa conducta, por lo tanto, esa conducta no ha sido consentida. Por lo tanto, es una conducta no deseada y se convierte en hostigamiento sexual. Entonces, que quede eh, bastante claro estas tres características. El consentimiento debe ser dado libremente, es reversible en cualquier momento y debe de ser informado. Si no cumple con estas características, es una conducta no deseada y por ende estamos hablando de hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual se puede dar en diferentes espacios, entre diferentes sujetos. Se puede dar en el ámbito laboral, en el ámbito civil, en el ámbito policial, militar. Se puede dar en las instituciones educativas, públicas, privadas. El ámbito es indistinto. Y asimismo, el hostigador u hostigadora o la persona hostigada puede ser cualquiera independientemente de su sexo, independientemente de su identidad de género, de su orientación sexual, de su edad, de su lengua. Es independiente de cualquiera de estos factores. Una mujer puede hostigar a un hombre, como un hombre puede hostigar a una mujer. Una persona mayor puede ser víctima de hostigamiento, tanto como lo puede ser una persona joven. Entonces, y así podríamos señalar, ¿no? Diferentes ejemplos. Por lo tanto, cualquier persona puede ser hostigada como cualquier persona puede ser hostigadora. ¿Cómo se manifiesta este hostigamiento sexual? Aquí mencionamos algunas conductas. La primera de ellas puede ser a través de una promesa de un trato preferente a cambio de favores sexuales, es decir, que alguien te ofrezca, ¿no? Tratarte con ciertas preferencias, no sé, te mantengo en el puesto, te subo el sueldo, te pongo una mejor nota, te apruebo el examen, pero a cambio de determinados favores sexuales. Ahí tenemos manifestación de hostigamiento sexual. Puede darse también a través de amenazas, mediante las cuales una persona le exige a la otra una conducta no deseada, ¿no? Le exige a la otra, no sé, aceptar salidas, aceptar caricias, aceptar proposiciones a través de las amenazas, de la intimidación. Otra manera en que se manifiesta el hostigamiento, lo hemos señalado ya, es a través de los acercamientos corporales, los roces, ¿no? Los tocamientos.
y cualquier, bueno, otra conducta física, ¿no? De naturaleza sexual. También se da a través del trato ofensivo y hostil por el rechazo de las conductas antes señaladas. Me explico. Puede suceder que la persona que hostiga a otra le haga alguna proposición y esta otra persona la rechaza. Y claro, la persona que hostiga al sentirse rechazada puede tomar represalias en contra, ¿no? de esta persona porque la rechazó. Y parte de esas represalias es tratarla de manera hostil, ¿no? Intimidarla, tratarla mal, cruel. Ahí también tenemos, digamos, conductas y manifestaciones de hostigamiento sexual. El uso de términos de naturaleza sexual, el uso de términos sexistas, ya sean escritos o verbales, las insinuaciones, los gestos, las miradas obscenas, entre otros, ¿no? Otras conductas que pueden encajar dentro de este concepto de hostigamiento sexual también estarían incluidas. ¿Cómo es que se configura el hostigamiento sexual? Y en la norma técnica también especifica ello. Número uno, el hostigamiento sexual no requiere que se acredite que la conducta de quien hostiga ha sido reiterada. Es decir, basta con que ocurra una sola vez para que se configure hostigamiento sexual. No requiere esa reiterancia. Puede darse, claro. Por lo general, el hostigamiento sexual puede tener conductas reiterativas, pero basta con que ocurra una vez para que se pueda configurar hostigamiento sexual. Asimismo, la configuración del hostigamiento sexual no requiere que el rechazo de la víctima sea expreso. Em, las víctimas de hostigamiento sexual, sean varones o mujeres, ¿no? De la edad que sea, por diversos factores, a veces se pueden sentir intimidados o avergonzados de lo que está sucediendo. Y eso a veces paraliza la posibilidad de mostrar algún rechazo de manera determinada, con la voz, con la oralidad. A veces las personas se quedan pasmadas, sin embargo, la gestualidad, la corporalidad también expresa rechazo. Entonces no es necesario expresarlo con la oralidad. A veces nuestro cuerpo y nuestra gestualidad también rechaza, también se comunica, también se expresa. Em, por otro lado, tenemos, ¿no? El hostigamiento sexual se configura independientemente de si existen grados de jerarquía. Significa que se puede dar entre dos personas pares que no tienen ningún nivel jerárquico. Pueden darse entre dos personas, uno que tiene un cargo y otra persona que no lo tiene. Es indistinto de si hay cargos de por medio. También es independiente de si ocurre dentro o fuera de la jornada educativa, o si ocurre dentro o fuera del horario de trabajo. Puede darse también en el mismo lugar del trabajo o fuera, se puede dar en ambientes formativos o fuera de ellos, se puede dar de manera física como también se puede dar de manera virtual. Entonces es indistinto. De igual forma, hablamos de hostigamiento sexual. Aquí les traemos, bueno, hemos quizás derribado varios de ellos en la explicación anterior y seguramente tenemos muchos más. Eh, algunos mitos, dicen muchos o muchas, solo he mirado. Yo no he tocado ni he hablado, entonces no es hostigamiento porque no he tocado, ¿no? Es clásico, es típico este mito. Hemos visto hace un momento que no hace falta tocar. Las miradas obscenas y lascivas también configuran como hostigamiento. También es típico escuchar todavía en nuestros tiempos, ¿no? Pero las mujeres lo provocan, pues, con sus gestos y su forma de vestir. Si se ha vestido así es porque quiere que la toquen. Yo la toqué por eso. Y hacemos aquí la aclaración, señores y señoras, ninguna persona, varón o mujer, correcto, ni su forma de vestir son una invitación a que los otros le falten el respeto o para que los hostiguen sexualmente. Entonces, no es la forma de vestir ni la gestualidad de las personas un pretexto para hostigar sexualmente.
También no se dice, no, solo se acosa a las mujeres y sabemos que eso es falso. Hemos visto que se acosa también a los varones, hay mujeres que acosan a varones, hay varones que acosan a varones, así como hay mujeres que acosan a otras mujeres. Es indistinto. Todo piropo es un cumplido, también se escucha mucho. Ay, pero si es un piropito, ¿cómo te vas a molestar? No, es un cumplido, no es hostigamiento. Cuidado, yo comento este caso que una maestra en una asistencia técnica que tuvimos el año pasado sobre temas de enfoque de género comentaba que en un instituto, una estudiante en cuyo salón la mayoría eran varones, ella pedía permiso para ir al baño y cada vez que se levantaba, todos sus compañeros empezaban a silbarle. El maestro a cargo nunca hizo nada, se reía y le decía, bueno, pues, pero es que les pareces linda a todos y por eso te silban. Más bien, siéntete halagada. La señorita, por vergüenza, no pedía permiso para ir al baño, porque sabía que si se paraba, sus compañeros le iban a silbar. Me pregunto, ¿ese es un piropo? ¿O estamos hostigando sexualmente a esta señorita? Y se le está hostigando además a la vista y paciencia de una persona, en este caso un maestro, que tendría que ser uno de los principales actores para poner un alto a ese tipo de acciones y reportar la situación. Entonces, no todo piropo es un cumplido. Y bueno, así podríamos mencionar muchos otros mitos. Si se demoró en denunciar, seguro es porque le gustaba. Falso. Ya hemos dicho que las razones por las que una persona a veces no denuncia, se silencia, puede ser por miedo, le están amenazando, puede ser por vergüenza al qué dirán, puede ser porque cree que nadie va a creerle o porque quizás no tiene pruebas y donde denuncie no le van a creer y por eso se silencian, pero ese silencio no es sinónimo nunca de que no hubo hostigamiento sexual. Otro mito, si aceptó mi invitación es porque también quería, lo que hemos visto hace un momento en el ejemplo del café, ¿no? Cuidado, ¿a qué aceptó la invitación? ¿Aceptó una invitación a tomar esto o aceptó una invitación a tener contacto sexual contigo? Entonces, cuidado con ese consentimiento informado. Y bien, justamente para poder tratar de atender este tipo de manifestaciones, la norma técnica establece diferentes aspectos para la conformación del Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual. Y es o CIF por sus siglas, la instancia que va a ser la responsable de recibir las denuncias o formularlas también, ¿no? Y registrarlas en el libro de denuncias. Y una vez que las recibe o las formula, es el CIF quien va a trasladar esta denuncia a la instancia competente, que en este caso tendrían que ser pues las CEPAT de las DRE de las que más adelante se va a hablar. Asimismo, puede también gestionar o dictar medidas de protección dependiendo de quién es la persona hostigadora, tiene que realizar el seguimiento también al trámite de la denuncia, verificar que se esté dando el proceso administrativo disciplinario correspondiente en caso corresponda. Si es que la víctima es menor de edad, este CIF tiene que poner en conocimiento al padre, madre o apoderado, porque estamos hablando de una persona menor de edad que está siendo hostigada sexualmente. Así como también facilitar y brindar información a la víctima, a la persona hostigada, del procedimiento que se está siguiendo y de los servicios de apoyo que brinda el Estado, tanto a nivel de salud, tanto a nivel legal, entre otros. Entonces, nosotros hemos visto hasta aquí algunos conceptos generales vinculados al hostigamiento y a cómo se manifiesta, y hemos visto cuál es la instancia que se conforma en las instituciones educativas que se van a encargar de ese registro y luego elevación a la instancia correspondiente de las denuncias. Este CIF eh, tiene como vigencia un año y cada institución es responsable de su conformación a través de la unidad de bienestar o de la instancia que haga sus veces. Cada institución tiene la obligación de conformarlo, de contar con sus cuatro
representantes con sus suplentes respectivamente, 2 representantes de la institución educativa y 2 representantes de la comunidad estudiantil, siempre respetando el criterio de paridad, es decir, que haya la misma cantidad de varones como la misma cantidad de mujeres. Entonces, esta instancia, este SIF, va a ser reconocido por acto resolutivo de la institución educativa y luego, bueno, este SIF va a empezar a ejercer sus funciones. Después de que ha sido reconocido oficialmente por la máxima autoridad de la institución, van a elegir pues quién va a ser el miembro que los va a presidir y van a empezar a operar. Entonces, cómo se recepcione, y qué es lo que corresponde posteriormente a los comités de procedimiento administrativo disciplinario, lo vamos a ver a continuación. Para ello yo voy a dejar a cargo a los especialistas legales, Antonio García y Selenia Banto, quienes nos van a hablar acerca de estas responsabilidades de acción y, digamos, las funciones y fases que se tiene que seguir para el PAT. Conmigo hasta aquí, muchísimas gracias. Voy a dejar el pase a mis compañeros. Continuando con la asistencia técnica, vamos a ver en lo que establece la norma técnica respecto a estas responsabilidades de acción, algunas responsabilidades de acción que tiene estas disposiciones contenidas en la norma técnica y que nosotros creemos importante hacer conocer en este caso a los presentes a efectos de que tomen en cuenta, ¿no? Para estos actos de hostigamiento sexual, para estos casos de hostigamiento sexual, y uno de ellos es la prevención, las medidas de prevención que debemos tener en cuenta, que lo establece la norma técnica de hostigamiento sexual, pero también están marcados en lo que es la ley y el reglamento de las normas que regulan el tratamiento de investigación y protección sobre casos de hostigamiento sexual. Uno de ellos, como decía, es las medidas de prevención, que tiene que ver, que tienen que ver o que involucran a la institución educativa respecto a las autoridades, a la autoridad máxima que es el director, donde también interviene el comité de intervención y, y son ellos los que deberían procurar estas medidas de prevención, ¿no? Que son, por ejemplo, llevar a cabo evaluaciones anuales para identificar posibles situaciones de hostigamiento sexual o riesgos a los que éstas sucedan dentro del ámbito de intervención. Asimismo, las herramientas que se utilizan para este fin, además deben identificar acciones de mejora para enfrentar el hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, como primer aspecto de la medida de prevención, tenemos el diagnóstico, un diagnóstico que se debe hacer, y para ello se tiene que establecer evaluaciones, ¿no? Evaluaciones anuales. Luego de ello, de hacer estas evaluaciones, la norma técnica establece que se debe brindar una capacitación en materia de hostigamiento sexual a la comunidad educativa. Esta capacitación debe ser al inicio de las actividades del periodo académico y su finalidad es sensibilizar sobre la importancia de combatir el hostigamiento sexual, como identificar dichas acciones y brindar información sobre los canales de atención de las denuncias, ¿no? Entonces, luego del diagnóstico que se hace con el tema de las evaluaciones anuales, se brinda la capacitación en materia de hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, esta debe ser al inicio del periodo académico y la finalidad es buscar sensibilizar la importancia de combatir estos actos de hostigamiento sexual, ¿no? Identificando las situaciones y emitir o brindar la información sobre los canales de atención de las denuncias. También una manera de establecer esta medida de prevención es gestionar capacitaciones especializadas en cuanto una vez al año, y estas capacitaciones especializadas las deben hacer a la autoridad máxima de la institución, que es el director, a la unidad de bienestar y empleabilidad también de la institución educativa, al comité de intervención frente al hostigamiento sexual, y también deben intervenir o deben ser parte de esta capacitación las comisiones de procedimientos administrativos disciplinarios de las DRE y todos aquellos involucrados en materia de hostigamiento sexual dentro de la institución. También, como medida de prevención,
se ha establecido, se ha dispuesto que se debe difundir periódicamente información que permita identificar las conductas que constituyen actos de hostigamiento sexual y las sanciones aplicables. Asimismo, se debe informar y difundir de manera pública y visible los canales de atención de denuncias internas y externas que permitan enfrentar los casos de hostigamiento sexual. Entonces, también tenemos que, como medida de prevención, que en la institución educativa debe identificar las áreas, espacios y factores de riesgo que puedan facilitar la realización de actos de hostigamiento sexual con el fin de removerlos y evitar que se generen o repitan. Entonces, también es una medida de prevención. También, como medida de prevención, es la de recomendar políticas internas para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual, las mismas que deben regularse a través de las directivas y los reglamentos internos y otros documentos de la institución educativa. Dichos documentos deben especificar los canales para la presentación de denuncias, el procedimiento de investigación y sanción y los plazos en cada etapa, los cuales no pueden ser, o sea, no pueden ser plazos distintos a los que se ha establecido en la Ley 27942 y su reglamento, que es la ley o el marco normativo que regula todo este tema de la atención del hostigamiento sexual, ¿no? Luego de ello vamos a conversar un poco sobre la denuncia y la atención, ¿no? Una de las funciones del comité que ha estado indicando Jesús es la recepción de la denuncia y cuál es la función que tiene el comité respecto a este acto, ¿no? Entonces, la denuncia por actos de hostigamiento sexual puede presentarse ante el comité de forma oral o escrita, física o virtual. Se realiza preferentemente conforme al anexo 1 que está contenido en esta norma técnica, que es el formato de denuncia, ¿no? Entonces, y debe ser lo más detallado posible. Para esto, el comité debe reservar la confidencialidad de los hechos, así como la identidad del o de la denunciante. También puede ser que la denuncia puede ser presentada por la víctima o un tercero que conozca sobre los hechos de hostigamiento sexual. Asimismo, el comité también puede actuar de oficio, tomando conocimiento por cualquier medio del hecho que puede constituir hostigamiento. Entonces, la denuncia, si no es presentada por la víctima directamente, puede serlo un tercero que conozca de los hechos, por ejemplo, un amigo de la víctima, o un docente que conozca sobre estos temas de hostigamiento, o cualquier tercero, ¿no? Que de la comunidad educativa que conozca que hay alguna persona que está sufriendo esos actos de hostigamiento sexual y puede hacer la denuncia. También, si es que el comité tiene conocimiento que en la entidad o en la institución educativa se está cometiendo actos de hostigamiento sexual, puede tomar conocimiento de oficio y eh, establecer la denuncia como correspondiente para la remisión que corresponde y la investigación. También el comité bajo responsabilidad debe trasladar la denuncia y los medios probatorios ofrecidos o recabados a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces de la DRE o el órgano de instrucción correspondiente también de la DRE de acuerdo al régimen laboral del denunciado, y esto debe hacerlo en el plazo no mayor de un día hábil, contados desde que se recibe la denuncia o se toma conocimiento de los hechos. Entonces, esta parte de la denuncia o este acto de traslado es importante porque el comité, al ser el que recepciona la denuncia, ya sea directamente de la víctima o de un tercero, o si toma conocimiento, lo que debe hacer en el plazo de un día hábil es trasladar esta denuncia y todos los medios probatorios que hayan recabado y de acuerdo al régimen laboral del denunciado, puede ser, por ejemplo, en una institución educativa siempre tenemos a un director, al personal administrativo, a los docentes o a los docentes, ¿no? Entonces, o a los asistentes y auxiliares que en caso de los institutos. Entonces, ellos, de acuerdo al régimen laboral, va a ser remitida la denuncia, ¿no? Si es el director o es el personal administrativo, la denuncia se remitía a la Oficina de Recursos Humanos de la DRE para que ellos, a su vez, trasladen a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la DRE para que realicen la investigación preliminar. Pero si el denunciado, en este caso el denunciado, es un docente, auxiliar o administrativo, ya sea contratado o nombrado, es remitido a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la DRE a efectos de que se realice la denuncia. Pero si es un docente de la ESFA, eso sí tendríamos que remitirlo también a la Secretaría Técnica, a la Bina de Recursos Humanos, de la DRE, para que ellos a su vez lo traigan a la Secretaría Técnica de la DRE, ¿no?
Entonces, también otro tema en la denuncia, debemos tener en cuenta que si la denuncia es recibida por algún director de la institución educativa, este director lo remite al comité en el plazo de un día hábil desde que se recibe la denuncia bajo responsabilidad para que el comité continúe con las acciones correspondientes, que es la de derivar la denuncia a los órganos de instrucción o de investigación que corresponden. También si la denuncia fuera dirigida directamente a la UGEL o la DRE, estos deben de poner en conocimiento del hecho directamente a la Oficina de Recursos Humanos o al órgano de instrucción correspondiente para que, de acuerdo al régimen laboral del denunciado, se realice la investigación. Esta remisión se realiza en el plazo de un día hábil, contado desde que se recibe la denuncia. Asimismo, la DRE y la UGEL ponen conocimiento al comité de la institución educativa para que, donde pertenezca el denunciante, para que se haga las medidas que le corresponden al comité, ¿no? Como la atención a la víctima y también el seguimiento de la denuncia. También, una vez interpuesta la denuncia, el comité, en coordinación con los órganos y autoridades de la institución educativa, en el plazo de un día hábil, ponen a disposición de la víctima los canales de atención médica y psicológica con lo que cuenta la institución educativa, y si no se cuenta con dichos servicios, se deriva la víctima a aquellos servicios públicos o privados de salud y a los que ésta puede acudir, ¿no? Entonces, este informe de resultados de la atención médica o psicológica se puede incorporar al procedimiento administrativo siempre y cuando la solicitud sea de la víctima, para que se utilice como medio probatorio en el procedimiento administrativo disciplinario por el caso de hostigamiento sexual. También dicen que el comité debe comunicar a la DRE o a la UGEL, esto según corresponda, con copia a la unidad de bienestar y empleabilidad de la institución educativa, o lo que haga a sus veces la denuncia presentada por hostigamiento sexual en el plazo máximo de un día hábil de conocida la denuncia bajo responsabilidad. También nos dice que la UGEL o la DRE que haya tomado conocimiento de la denuncia lo reporta, en este caso, al Ministerio de Educación, que es a través de la DICERPA, o la DIFOIT, si es una escuela pedagógica, según corresponda, en el plazo máximo de un día hábil de conocida. Este reporte también incluye la medida de protección otorgadas. También se debe tener en cuenta que si la persona que presuntamente hostiga es un estudiante, o sea, si el denunciado es un estudiante, el comité desarrolla la investigación y pone en conocimiento del hecho a la autoridad máxima de la institución educativa a fin de que se realicen las acciones pertinentes conforme se haya dispuesto en esta norma técnica, ¿no? Entonces aquí tenemos una etapa de disposiciones que, que establecen o qué hacer cuando el denunciado es un estudiante, ¿no? Cuando el denunciado comete los actos de hostigamiento sexual. También vamos a hablar aquí sobre las medidas de protección. Ya esto dentro del hecho de que se haya presentado la denuncia. Una vez que tenemos presentada la denuncia, o el comité toma conocimiento de la denuncia y traslada a la DRE para las acciones de investigación, también existe las medidas de protección a favor en este caso, del hostigado, ¿no? Estas medidas pueden ser la rotación o cambio de lugar del presunto hostigador, en este caso, suspensión temporal del presunto hostigador, también rotación o cambio de lugar del hostigado siempre que se haya sido solicitado por él o por ella, solicitud al órgano competente para la emisión de una orden de impedimento de acercamiento, proximidad a la víctima o a su entorno familiar, o de entablar algún tipo de comunicación con la víctima, y otras medidas que busquen proteger y asegurar el bienestar de la víctima conforme a la norma aplicable. Estas medidas de protección deben de ser realizadas en el plazo de mayor de 3 días hábiles de recibir la denuncia o de conocido los hechos, ¿no? También, como medida de protección, debemos tener en cuenta que cuando el denunciado es un servidor de la institución educativa, llámese director o llámese docente, auxiliar administrativo, personal administrativo, o auxiliar o asistente, eh, de acuerdo al régimen laboral, lo que tiene es la Oficina de Recursos Humanos del ADRE o de la UGEL o el órgano de instrucción correspondiente, dicta la medida de protección, que es emitiendo en el plazo no mayor de 3 días hábiles de recibida la denuncia o de conocido los hechos, la medida de separación provisional, poniendo a disposición al denunciado ante la instancia correspondiente. Esta medida de protección significa que se va a dictar
que en este caso el denunciado se dirija a la DRE o la UGEL o se ponga a disposición de la DRE o de la UGEL para que allí realice labores distintas a la que realizaban en la institución educativa, ¿no? Hasta que dure el procedimiento administrativo disciplinario. También establece que estas medidas de protección deben garantizar que no perjudique los estudios o la relación laboral de la víctima o de los testigos. También se debe buscar que la institución educativa se comprometa a garantizar la continuidad laboral o académica, así como la conclusión satisfactoria del hostigado, estableciendo de manera conjunta canales internos y externos que contemplen el acompañamiento personal o de aspectos académicos según corresponda, ¿no? Esto también es una garantía o con lo que se busca garantizar como medida de protección. También la UGEL y la DRE debe comunicar al Minedu las denuncias presentadas y medidas de protección impuestas en el plazo de un día hábil de recibidas o emitidas, ¿no? Mediante los canales establecidos, en este caso por la DICERPA y por la DIFOID, ¿no? Según lo que corresponde, es de acuerdo al portal web del Ministerio de Educación. También, si se advirtieran indicios de la comisión de delitos, la autoridad máxima, en este caso el director, bajo responsabilidad en el plazo de un día hábil de recibir la denuncia, comunica lo de los presuntos actos de hostigamiento sexual al Ministerio Público y a la Policía Nacional y otras instituciones competentes en este caso, para la investigación de carácter penal, ¿no? Por la responsabilidad penal al establecerse que estos actos de hostigamiento sexual también constituyen delito, ¿no? Ahora vamos a entrar a lo que es el procedimiento administrativo disciplinario. Eh, Estábamos diciendo pues en esta asistencia técnica que una de las funciones del comité es la derivación de la denuncia al órgano de instrucción que corresponda según el régimen laboral del denunciado. Entonces, como decíamos, el denunciado puede ser un director general, puede ser el docente o asistente auxiliar o un personal administrativo de la institución educativa, ¿no? Entonces, cuando la persona que presuntamente hostiga es un docente que se desempeña en el área de la docencia, la gestión pedagógica, la investigación e innovación o gestión institucional, así como los asistentes auxiliares de los institutos y escuelas, los directores y los directores de la institución educativa, así como el personal administrativo o personal docente que realiza labores administrativas, ellos serán sometidos al PAP de acuerdo con la base normativa citada en esta norma técnica, entre las cuales la norma técnica con fines orientativos mencionamos los siguientes. En el caso de las instituciones públicas, en este caso el procedimiento administrativo disciplinario tiene como finalidad determinar la existencia o la configuración de las conductas que configuran actos de hostigamiento sexual, así como la responsabilidad del director, del docente, personal administrativo, que resultan ser presuntos infractores, para la aplicación de la sanción correspondiente, garantizando el debido proceso para las partes involucradas y cumpliendo el debido procedimiento en observancia del régimen disciplinario previsto en las normas disciplinarias de acuerdo al régimen laboral aplicable. Este procedimiento administrativo disciplinario de hostigamiento sexual tiene por finalidad proteger a la víctima durante todo su desarrollo y sancionar a la persona que realiza estos actos de hostigamiento sexual, garantizando una investigación reservada de manera también confidencial, imparcial, célere y eficaz, ¿no? Entonces, esto como fin orientativo es lo que podemos establecer en los temas de hostigamiento sexual para los procedimientos administrativos disciplinarios. Lo importante de este procedimiento administrativo disciplinario que debemos conocer es que el reglamento de la ley, la ley y el reglamento de hostigamiento sexual, lo que regula estos temas de hostigamiento sexual, ha establecido un plazo menor para la investigación del procedimiento administrativo disciplinario y nos dice que el procedimiento administrativo disciplinario no puede extenderse por un plazo no mayor, por un plazo mayor de 30 días calendario. Excepcionalmente y atendiendo a la complejidad del proceso o del caso, se podrá extender por un plazo adicional de 15 días calendario. Esto con la debida justificación, pero este incumplimiento de los 30 días o de los 45 días implica responsabilidad administrativa, pero en ningún caso se va a llevar a cabo, se va a establecer la caducidad del procedimiento administrativo disciplinario, sino que si se establece si se realiza en un plazo mayor, el procedimiento debe seguir, ¿no? Pero
no porque no se debe declarar la caducidad del procedimiento administrativo disciplinario. Esta, esta, mm, estos 30 días calendario, pues nosotros aquí con fin de orientar un poco el procedimiento administrativo, por ejemplo, para la ley 30.512, de acuerdo a la lámina, nos establece que tenemos que el comité recibe la denuncia, el comité de la institución recibe la denuncia y lo pone y lo remite en este caso, al órgano de instrucción. Si es un docente auxiliar administrativo que está dentro del marco de la ley 30.512, lo remiten a la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, quien recibe la denuncia y realiza el procedimiento de investigación preliminar. Asimismo, emite el acto de inicio y establece la medida de protección que corresponde. Todo esto se realiza en el plazo de 15 días calendario, ¿no? Entonces, luego de ello, se hace la notificación del acto de inicio al investigado. El investigado lo que hace es, una vez que es notificado con el acto de inicio, tiene el derecho de la presentación de descargo. Entonces, él en el plazo que corresponde de los 5 días presenta su descargo, hacer la presentación del descargo y con la presentación del descargo o sin él, lo que se hace es la Comisión de Procedimiento Administrativo Disciplinario se emite su informe final estableciendo la recomendación de sanción o archivo del caso y lo deriva al órgano sancionador, ¿no? Entonces, aquí esta etapa de instructiva, la parte de investigación, presentación de descargo, notificación del acto de inicio y emisión de informe final, tiene un plazo de 20 días para su realización. Luego de ello, corresponde al órgano sancionador, que es el director de la ADRE, quien recibe el informe final de la Comisión de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios de la ADRE y dentro de ello realiza el procedimiento del informe oral, ¿no? Entonces es un derecho que tiene o que está establecido también en la 30.512, la etapa del informe oral para el denunciado, para que pueda hacer uso de un tiempo razonable a efectos que pueda exponer sus consideraciones respecto al caso. Luego de realizado el informe oral, el órgano sancionador realiza la emisión de la resolución de sanción donde, claro, realiza la emisión de la resolución donde considera la sanción o el archivo del caso y luego se notifica esta resolución al denunciado. Entonces, con esto, esta etapa tiene un plazo de 10 días, con lo cual estaríamos abarcando los 30 días calendario, ¿no? Entonces se desarrolla la fase instructiva y la fase sancionadora en el marco de la ley 30.512. También en el marco de de la ley Servir, que es para el personal administrativo y también para las CESFAS, también tenemos una una ruta de atención, que es que también, ¿no? El comité de intervención, lo que es, deriva la denuncia a la Autoridad de Recursos Humanos de la ADRE, que ellos toman conocimiento de la denuncia, lo que hace es derivar al secretario técnico que de la DRI, lo que hace es precalificar la falta y eleva el informe al órgano instructor, ¿no? En este caso, el órgano instructor dispone el inicio del procedimiento administrativo disciplinario, emite el documento que contiene la imputación de cargos y se notifica al servidor. En este acto, en este procedimiento, también en este caso el servidor que es investigado o denunciado, lo que hace es, tiene la opción de la presentación de descargos y luego de ello ya en este caso el órgano instructor del ADRE, lo que hace es emitir el informe de órgano instructor, al cual puede concluir donde establezca la comisión o no, o la no comisión de la falta y recomienda la sanción o el archivo. Con esto también tiene un plazo de 20 días calendario y terminaría la etapa instructiva. Luego ya en la fase sancionadora, el órgano sancionador, que es el director de la ADRE, recibe también el informe del órgano instructor, realiza la etapa del informe oral y emite la resolución de sanción o archivo del caso y notifica la resolución, en este caso al procesado, al denunciado. Y esta etapa sancionada tiene un plazo de 10 días de 10 días calendario, ¿no? Con lo cual se cumpliría los 30 días que establece para la ley, la ley en el marco de la ley Servir, ¿no?
Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es la ruta de atención, ¿no? La ruta de atención en la DRE o a los casos de hostigamiento sexual, ¿no? Decimos que el comité, una vez recibida la denuncia, hace la derivación al órgano de instrucción que corresponde. Entonces, en todo caso, cuando el denunciado cuando el denunciado o cuando el comité es del Instituto de Educación Superior Tecnológica o Pedagógica en este caso, lo que hace es que si el denunciado es el director general o el director general, lo que hace el comité deriva el caso a la Oficina de Recursos Humanos o quien a sus veces, y este a su vez deriva a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo de la DRE. Si el denunciado es personal administrativo, del mismo modo, en este caso el comité deriva a la Oficina de Recursos Humanos o quien a sus veces, y este a su vez lo deriva a la Secretaría Técnica de las Autoridades del Procedimiento Administrativo de la DRE. Si es que el denunciado es un docente, en este caso el comité deriva la denuncia a la Comisión de Procedimientos Administrativos de la DRE. También si es un asistente auxiliar, también se deriva del mismo modo a la Comisión de Procedimientos Administrativos de la DRE. Si es que si es que el denunciado se encuentra en la Escuela Superior de Formación Artística en la ESFA, si es ya sea docente, director o personal administrativo o no docente, lo que hace el comité es derivar el caso a la Oficina de Recursos Humanos o quien a su vez es de la DRE para que ellos a su vez lo deriven a la Secretaría Técnica de las Autoridades de Procedimiento Administrativo y Disciplinario para que realice la investigación preliminar, ¿no? Luego de ello, tenemos dentro de la norma técnica las responsabilidades, ¿no? Este punto es importante porque aquí vamos a encontrar, de acuerdo a lo que establece la norma técnica, responsabilidades tanto para el Ministerio de Educación, para las direcciones regionales de educación, o quien a sus veces, o la unidad de gestión educativa local, y también para las instituciones educativas, ¿no? Pero si hablamos de responsabilidades para el Ministerio de Educación, tenemos como, por ejemplo, realizar seguimiento y monitoreo a las DRE para que asegurar el cumplimiento de la presente norma técnica. También debemos brindar asistencia técnica a través de la DICERPA a las DRE o la que haga sus veces y a la UGEL según corresponda para la correcta aplicación de la presente norma técnica. También tenemos la responsabilidad de orientar y resolver a través de la DICERPA todos aquellos aspectos que no se encuentren contemplados en la presente norma técnica. También debemos de supervisar, también siempre a través de la DICERPA, en el ejercicio de sus competencias, el cumplimiento de las disposiciones y responsabilidades establecidas en la presente norma técnica. También podemos solicitar información o documentación a las DRE y a las instituciones educativas en cualquier etapa del procedimiento o posterior al mismo. Las direcciones regionales de educación, por su parte, también tienen la responsabilidad de realizar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de estas disposiciones que están establecidas en la norma técnica. También supervisa y brinda asistencia a las instituciones educativas para el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la norma técnica. También ellos disponen acciones, la DRE dispone de acciones correspondientes a fin que las instituciones educativas dependientes de la DRE atiendan las denuncias recibidas en el marco de lo que establece la presente norma técnica, así como la ley 27942. También tienen la responsabilidad de remitir la información que el Minedu solicite cuando cuando sean procesos de acción de personal, de docentes, de las instituciones educativas. Comunicar también al Ministerio de Educación las denuncias presentadas y las medidas de protección impuestas. Esto debe hacerse en el plazo de un día hábil de recibida o emitida conforme a lo que establece la norma técnica. También debe reportar trimestralmente información al Ministerio de Educación comunicando el número de denuncias recibidas y las que han sido atendidas y archivadas. Y también las medidas adoptadas, ¿no? Las medidas de protección adoptadas en los procedimientos administrativos disciplinarios. Las instituciones educativas también deben cumplir las disposiciones señaladas en la presente norma técnica como responsabilidad. También deben poner a disposición de la persona afectada los canales de atención médica y psicológica dentro del día hábil de recibida la denuncia. También las instituciones educativas deben adecuar sus procedimientos internos en la presente norma técnica
para la investigación y sanción para los casos cuando el denunciado por hechos de hostigamiento sexual sea un estudiante. También realizan actividades de prevención de hostigamiento sexual conforme lo más dispuesto en la norma técnica. También deben hacer seguimiento y monitoreo al comité a fin de que remita la comunicación y información previstas en la norma técnica dentro de los plazos establecidos. También cuando se advierten indicios de comisión de delitos, en este caso el director de de la institución educativa, bajo responsabilidad en el plazo de un día hábil de recibir la denuncia, debe comunicar sobre estos presuntos actos de hostigamiento sexual al Ministerio Público y a la Policía Nacional, conforme se ha dispuesto en la norma técnica. También deben reportar de forma trimestral información a la DRE según corresponda, o a DRE UGEL según corresponda, comunicando el número de denuncias recibidas, las que han sido atendidas, archivadas y medidas adoptadas, eso también según corresponda. Entonces hemos abarcado hasta aquí las responsabilidades en este caso de la comunidad, o en este caso de todos aquellos que intervienen en este tema del hostigamiento sexual, llámese el Ministerio de Educación, DRE, y las instituciones educativas, ¿no? Para la atención de estos casos de hostigamiento sexual. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Antonio, por las precisiones. Bien, vamos a abrir un pequeño espacio si es que hubiesen algunas consultas. Las consultas las pueden hacer a través del chat o también si desean levantar la mano y hacerlo a micro abierto, lo pueden hacer también, ¿no? Igual les recuerdo que es importante que puedan llenar su asistencia en el link que hemos venido compartiendo a través del chat, ya que a través de los correos que ustedes registren en él, nosotros vamos a poder remitirles los materiales que se han utilizado en esta asistencia técnica, como la grabación, el PPT, y también compartiremos la norma técnica y la normativa que señalamos al inicio de esta sesión, puesto que está vinculada a la temática de hostigamiento sexual, ¿no? Bien, en caso no hubiese consultas al respecto, eh, no hay problema. Igual más adelante, a través de los correos electrónicos e institucionales, pueden, ya saben, hacer alcanzar sus consultas. Siendo así, entonces podemos dar por terminada esta sesión. Les agradecemos mucho el haber participado en esta asistencia técnica y estamos para servirles. Ya nos estaremos encontrando en, en otra oportunidad. Muchísimas gracias, especialistas, por su participación. Que tengan buena tarde. Perdón, antes que me olvide, disculpen, estoy olvidando, antes que se retiren, les pediría por favor que llenen esta pequeña encuesta de satisfacción. Estoy enviando a través del chat. Es muy breve, solamente hay que colocar algunos aspectos vinculados a los temas que hemos abordado, muy chiquitos, y también alguna sugerencia de temática que ustedes como especialistas quisieran que abordemos más adelante, ¿no? Claro que sí, pasamos también nuevamente el link de asistencia, no se preocupe, lo vamos a volver a compartir. Bien, entonces, quienes ya registraron su asistencia, llenen por favor la encuesta. Estaremos muy agradecidos. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.